Momento de conversar, mucha atención, también vamos a hablar de política, sí. La ingeniera Karen González, directora de Relaciones Corporativas y Gubernamentales del Grupo Torres y Torres. Queremos saber cuál es el análisis del acuerdo que firmó Ecuador con China, el Tratado de Libre Comercio 13:40. Y es que queremos saber qué pasa con los desafíos que tiene nuestro país al presentarse ante este acuerdo con China. ¿Estamos preparados logísticamente para resolver, para aprovechar de los beneficios del TLC con China? Le pregunto, buenas tardes y bienvenida, ingeniera Karen González. Muchas gracias, buenas tardes Mayra, buenas tardes Roberto, gracias por este espacio. Primero quisiera empezar un poco resaltando, ¿no? Y recalcando por qué se suscriben los acuerdos comerciales. El principal objetivo es reducir aranceles, obtener preferencias arancelarias. ¿Para qué? Para aumentar el crecimiento y el desarrollo económico de un país, es decir, aumentar mi oferta exportable y beneficiarme de algunos productos que necesito comprar del extranjero. Como bien sabemos, el tratado con China trae muchos beneficios de desarrollo para el país. Sabemos que estamos hablando de un mercado de 1.400 millones de consumidores. Actualmente existen ya una operación comercial que sobrepasa los 10.000 millones de dólares y por ende los principales productos no tradicionales de exportación que van a ser beneficiados o que ya están teniendo este beneficio desde el 1 de mayo son la pitahaya, la quinoa y los arándanos que desde ya no pagan, entran al mercado chino con el 0% de arancel. Entonces, haciendo un preámbulo de esta breve introducción, podemos conocer que las expectativas de crecimiento para el país son muchas, los beneficios son muchos. Pero, ¿qué pasa internamente? Internamente, dentro del proceso logístico, el Grupo Torres y Torres hace todo el proceso logístico desde el retiro de la mercancía del origen, su tránsito interno, su embarque desde el extranjero, su desembarque en el destino, su nacionalización y la entrega al cliente final. En esta parte de la entrega al cliente final hay un proceso de transporte interno. Entonces, ¿qué problema tenemos nosotros en el Ecuador? Actualmente, dentro de la estructura portuaria, en Guayaquil existen los puertos privados que son supervisados por la Subsecretaría de Puerto y los puertos que trabajan u operan a través de una concesión y que son controlados o supervisados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Estos puertos, o sea, hablando de toda la terminal portuaria de Guayaquil, mueve el 90% de la operación en Ecuador. Actualmente ocupa el puesto número 7 dentro del ranking de movimiento de contenedores en América Latina y el Caribe. Si actualmente ya estamos o ya conocemos que nuestro país tiene un alto movimiento de contenedores, lógicamente con un acuerdo comercial estamos esperando, tenemos una esperanza o un pronóstico de incremento de importaciones al 16% y de exportaciones hasta el 30% aproximadamente. Entonces, si vamos a tener mayor volumen de contenedores, ¿cómo vamos a hacer frente para poder despachar en tiempos óptimos esta mercancía? Actualmente, para retirar la mercancía de la terminal portuaria, tenemos una congestión vehicular, un tiempo de espera más allá de 5 horas, donde un conductor está dentro de su vehículo sin hacer nada más que esperando, haciendo una cola para esperar, para poder ingresar a la terminal portuaria, hacer los trámites para retirar el contenedor de nacionalización y poderlo entregar a su destinatario final. Y lo mismo ocurre para la mercancía de exportación. Si hablamos que los beneficios son para el sector exportador para que pueda aumentar su capacidad de exportación para productos mayoritariamente agrícolas y perecibles, también estamos hablando de carga refrigerada, que necesita tener cierto acondicionamiento y el costo va a ser más elevado. Entonces, mientras más tiempo yo me demoro sin hacer ninguna operación, el costo de mi logística va a ser mayor. Y más allá de eso, conociendo el tema de la problemática de la delincuencia y la inseguridad que existe en la isla Trinitaria, donde se desarrolla la zona portuaria de Guayaquil, los conductores están expuestos a la extorsión, a la vacuna, al robo, a la contaminación y todos los demás delitos que podemos imaginarnos dentro de esas horas de espera. Entonces tenemos inseguridad, tenemos aumento de costos, estamos percibiendo ya o teniendo ya una logística no muy eficiente o, por decirlo de alguna forma,
que no cumple las condiciones óptimas para poder para tener un tiempo adecuado de entrega y de despacho de las mercancías. ¿Qué le hace falta al Ecuador? Porque muy aparte de la voluntad o de lo que se diga que va a beneficiar a la economía del país o que va a haber mutuo beneficio, ¿qué le hace falta al Ecuador? Principalmente la carretera o la vía de acceso para el ingreso y la salida de la terminal es muy angosta. Por ende, esa zona o esa área tiene que ser desarrollada, tiene que haber una inversión en infraestructura, tanto para el desarrollo vial, para que la terminal portuaria pueda ofrecer un servicio óptimo y de calidad a todos los usuarios que somos nosotros. Segundo, una alternativa de solución se dio este año por la construcción de un paso a desnivel que conectaba la isla Trinitaria para la perimetral. Pero ese paso a desnivel también es angosto, pero sin embargo, ahí está la comunidad que vive a los alrededores y que también dificulta muchísimo el uso de ese paso a desnivel, lo cual complica el tránsito. Entonces ahí también tiene que interactuar el municipio de Guayaquil, poner en orden, en primer lugar, organizar la comunidad y también velar porque se cumpla el uso adecuado de la construcción para el objetivo de la construcción para la cual se realizó. Asimismo, las fuerzas del orden que nos brinden seguridad para poder suplir o para poder soportar en la medida de lo posible esta inseguridad a la que estamos expuestos hasta que haya algún otro cambio. Asimismo, tenemos, como les decía al inicio, Subsecretaría de Puertos, Autoridad Portuaria de Guayaquil, que son las entidades del Estado que tienen que velar porque la infraestructura o la capacidad instalada de un puerto sea la óptima para poder ofrecer los mejores servicios. Entonces hay que velar como entidad estatal, tenemos que hacer esa supervisión y controlar y detectar si se necesita hacer una inversión, bueno, detectarla, unir esfuerzo a través del gobierno, atraer inversión extranjera para el desarrollo portuario y efectuar esa inversión. Entonces, hay varias alternativas de solución, no son a corto plazo, son de mediano y largo plazo. Pero si vamos a esperar al desarrollo, del aumento del comercio internacional por el mayor tráfico de contenedores, producto del acuerdo comercial, puede ser que vayamos a tener un colapso. Justamente, el Banco Mundial hace el análisis del índice de desempeño logístico a nivel mundial. En el 2018 Ecuador se encontraba en el puesto 62 de 158 países y eso lo ubicaba en el puesto número 4 dentro de Sudamérica. O sea, es un puesto considerable en el 2018, estamos hablando antes de pandemia. Luego en el 2020 no hubo tal medición por la pandemia y en el 2023, la última medición que hace el Banco Mundial, Ecuador no aparece ni siquiera en la estadística. Es decir, ni siquiera nos pueden evaluar si somos o no somos realmente eficientes a nivel logístico. ¿Qué te mide este índice? Te permite comparar con otros países cuál es tu eficiencia logística. Entonces, actualmente no estamos en la palestra, en el análisis mundial de cuán eficientes podemos ser. En el eje, ¿con quién nos debemos de comparar o a quién debemos de seguir, ya que estamos hablando de condiciones? ¿Cuál sería el modelo a seguir? ¿Perú? ¿Venezuela? Bueno, dentro del desarrollo portuario tenemos Perú, que es nuestro país vecino, que ellos firmaron un acuerdo con China hace más de 10 años, más o menos 12 años, 13 años que firmaron el acuerdo comercial, y eso ha incidido directamente al aumento del desarrollo económico del país por el aumento de las importaciones y las exportaciones, y más allá de eso, porque la inversión extranjera china ha llegado al país. Actualmente estamos viendo que está en construcción el megapuerto de Chancay. El megapuerto de Chancay es un puerto 100% tecnológico con inversión china de la empresa COSCO, que es el principal naviera asiática. Entonces, es una inversión para tener un puerto 100% tecnológico. Es decir, ellos van a reducir el uso el manipuleo de los contenedores, es decir, la circulación de la gente dentro de una terminal portuaria, lo cual te va a hacer mucho más seguro que cualquier otro país de la región. Y si hablamos de eficiencia logística, como es un megapuerto, quiere decir que China busca, ¿por qué hace esta construcción? Porque China busca reducir las horas de tránsito marítimo para poder llegar a Sudamérica, porque él es el principal socio comercial de Sudamérica, de los países de Sudamérica. Entonces busca reducir las horas, lo va a lograr porque este megapuerto de Chancay que va a permitir el ingreso y la llegada de naves mucho más grandes de las que actualmente ¿Y eso es de doble vía? Sí, claro. Es de doble vía. Sí.
Entonces, asimismo van a poder irse los productos para exportación más rápido hacia China. Entonces, Perú se vio beneficiado por esa inversión, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que asimismo también va a tener un desarrollo vial, va a tener un desarrollo de la comunidad, de la población cercana al puerto, y va a tener un gran desarrollo. Entonces, nosotros como país nos quedamos un poquito ahí rezagados. Rezagados. Ni siquiera estamos en el índice de medición. Por eso, el gobierno anterior hizo una iniciativa del clúster logístico que se llamaba Ecuador Compite. ¿Para qué? Para que podamos tener esa medición. El año pasado se recabó esta información en el país, en Ecuador, y en marzo de este año se publicaron los resultados. ¿Qué nos llamaba la atención estos resultados o qué nos hacen mayor ruido? Que un camión de transporte puede estar 11 horas haciendo cualquier otra actividad menos la del tránsito o la movilización de mercancías. Y eso es el resultado del análisis de lo que se levantó en el 2023. Ahora estamos con este problema de la congestión. Eso sumado a lo que ya sabemos, la data que ya se ha levantado. Entonces, no necesitamos llegar a un colapso para poder tener una decisión tanto política, gubernamental, unirse sector público, sector privado, y cada actor reconocer su responsabilidad dentro del proceso. Tengo que cumplir con una eficiencia, con una capacidad instalada, yo tengo que cumplir con un control. Bueno, todos hagamos un esfuerzo, todos los que estamos dentro del proceso, porque la idea es que Ecuador se vuelva más competitivo. Nos hace entonces, ingeniera Karen González, desde la égida como Torres, ¿no? El grupo Torres y Torres. Torres y Torres. Le hago una pregunta y espero que no salir del contexto. Este cuarto de hora o este momento especial que se ha vivido en el tema cacao, por ejemplo, ¿por qué es que no somos de esa forma eficiente y aprovechar? Nos ha dado una ventaja o una oportunidad la situación climática. Uh-huh. Pero ¿dónde tenemos que empezar para poder ser? Por ejemplo, México es México primero, segundo y tercero. Deja para el último Colombia, acá en el entorno, porque Colombia, como dicen en el argot popular, no desaprovecha. Así es. Circunstancias como estas. Así es. ¿Por qué no logramos nosotros saltar esa brecha? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta mayor desarrollo para poder aumentar nuestra propia producción. Dentro del acuerdo con China sí vamos a tener ese acceso a poder traer mayores insumos para poder tener una mejor producción, así como también traer tecnología y maquinaria para poder producir a mayor cantidad, que es lo que se requiere, ¿no? Poder darle ese apoyo al área al área agrícola para que pueda tener o producir mayores productos y llegar a mayores mercados. Agrícola, entonces, comercial, hoy hablamos de la industria también, propiamente en estas áreas. Pero insisto, sí, a mí me llama poderosamente la atención. Seguimos todavía por aquí, escuchamos autoridades, unos ruegan que llueva, otros ruegan que no llueva. Sí, así es. Y le vamos a ir a rogar que en África tampoco llueva. Entonces nuestra capacidad de producción se ve un poco reducida, estancada, porque necesitamos tener mayor inversión en tecnología, en la capacidad productiva. Eso por un lado. Y por otro lado, la vía de acceso, las carreteras, la seguridad, cómo llego, cómo entro al puerto, cuánto me demoro, cuánto estoy gastando, cómo tengo que conservar ese producto para llegar al extranjero. Las que se fueron para Merck y que otras más. Sí, se fueron. Eso es un punto muy, muy clave, porque eso va a cambiar durante este año cuál va a ser ese ranking portuario que se ha venido desarrollando en los últimos años. Por ejemplo, en el 2023, las principales terminales portuarias de Guayaquil cerraron con un aumento en su manejo de contenedores y cerraron el 2023 con un 20-30% de mayor cantidad de manejo de contenedores. O sea, no todo es por el tema de seguridad. No todo es seguridad. También hay un tema ahí falta de logística. También hay un tema logístico. Por ejemplo, la mayor naviera o la naviera más grande conocida mundialmente, una de las más grandes es Merck. Cambió sus operaciones que lo hacía en Contecon, lo cambió a DP World, ¿verdad? Desde este año, desde el mes de enero, empezaron las operaciones en DP World. Asimismo, MSC, que es la naviera más grande, que mueve la mayor cantidad de carga y de hecho maneja cerca del 40% de las exportaciones del Ecuador, se cambió desde Contecon hacia Naportec.
Dentro de esta zona que le digo que tenemos esta congestión está INARPI 1, NAPROTEC y NARPI 2. Y en esa misma zona, donde también tenemos ahora, esas terminales reciben mayor carga, obviamente porque tienen una nueva naviera muy grande para atender ese tipo de mercancías, tenemos mayor congestión, lógicamente, porque hay una capacidad instalada de una terminal. Y eso es lo que siempre hemos hecho énfasis y hacemos un llamado a revisar esa capacidad instalada. Por ejemplo, la aduana dice, hay la percepción de que ahora hay más aforos. No, yo no he aumentado los aforos físicos. Lo que pasa es que los aforos que se hacían en Contecon, con la naviera Merckx, esa mercancía ahora se trasladó a DP World. Entonces ahora esos aforos se hacen en DP World. Entonces ya Contecon tiene menos aforos. Pero no es que tiene menos aforos, es que su carga que tenía aforo físico se fue a otra terminal. Entonces esa terminal va a colapsar o probablemente va a tener mayor operación y por ende tiene que ir creciendo a medida que crecen sus operaciones. Lo mismo con Naportec. Si Naportec ahora va a tener más aforos, tiene que tener esa capacidad instalada para poder posicionar un contenedor para el aforo. Entonces, si hablamos de crecimiento de importaciones, de volumen de carga, de TEUs, de exportaciones, también tenemos que invertir en tener mejor tecnología, mejores máquinas, mejores grúas, mejor capacidad para desembarcar una naviera, desembarcar los contenedores más rápido y poder hacer las operaciones de aforo más rápido. O sea, no podemos seguir aspirando que las cosas lleguen por arte de magia. Así es. O por obra de milagros. Así es. Porque China es China. Por supuesto. No le vamos a cambiar al gigante. Así es. O sea, sí hay ventajas para los pequeños como nosotros si nos sacudimos, como dice el pueblo llano. Así es. Muchísimas ventajas para las pequeñas y medianas empresas, hay muchísimas ventajas, pero tenemos que estar a la par del crecimiento de la operación. La logística tiene que desarrollarse, tiene que tecnificarse, tiene que ser más ágil. No podemos seguir esperando 6 horas para ingresar a una terminal portuaria. Es demasiado tiempo. Es demasiado, y a veces son más horas. Bueno, esperemos que las autoridades también sacudan, porque esto deviene de una política pública. Sí, yo pienso también... El que firma el tratado, si bien es cierto, es el Ejecutivo, pero quien lo aprueba o lo imprueba, la función legislativa, me imagino que hicieron todos los análisis del caso, por eso se ha dado. Pero también hay con otros países, entonces no solamente Cada se uno necesita logística y preparación previa por el tema del TLC con China, sino también con los otros países. Claro, y después vienen más TLCs también con Ecuador, pues, ¿no? Viene, Costa Rica, Canadá, y ahora estamos hablando con Emirates, estamos hablando con México porque no sé por dónde termina la cosa. Eso ya quedó un poco ahí en stand-by, pero estamos tratando de seguir abriéndonos al mundo, lo cual está muy bien. Nosotros estamos a favor de que haya apertura comercial. Sí, pero tuvimos un gobierno que hablaba de más Ecuador por el mundo. Exacto. Más mundo en Ecuador, pero desde el marco teórico a la práctica. Falta ese desarrollo, ¿no? Y esa capacidad de poder traer la inversión extranjera directa para la inversión portuaria, que es lo que realmente necesitamos. Y también quería recalcar algo adicional, la falta de profesionalización del sector, porque ahorita vemos las estadísticas y decimos, en el 2023 Ecuador no aparece en el índice de que no mención. estaba. Pero ¿por qué nadie pudo tener esa alerta? ¿O por qué alguien no magnificó la importancia de poder ser medibles logísticamente ante el mundo? ¿Para qué se tamiza allí? Porque vi algo y no sé si estoy equivocado. Vi en un análisis, en un estudio, que es que el empresario ecuatoriano no quiere asumir compromisos de, por ejemplo, responsabilidades sociales. Hay ciertos aspectos que toman en cuenta en este tipo de... Y me imagino que para eso se tamizan todos estos aspectos. Sí, pero, o sea, hay de todo tipo de empresas, ¿no? Claro. Hay todo tipo de operadores. No todos, no estoy generalizando. Siempre todos los que buscamos el crecimiento del país, el desarrollo económico y queremos el bienestar para todos los ciudadanos y para el desarrollo de nuestro país, siempre vamos a estar apegados a cumplir con todas las certificaciones de calidad, del medio ambiente, responsabilidad social, aportar con nuestro trabajo hacia la comunidad, hacia la ciudadanía. El Grupo Torres y Torres sí se dedica a eso, sí lo hace. Y hablando del tema de la profesionalización, incluso vamos a aperturar un diplomado en logística internacional con nuestros expertos, capacitando con casos prácticos que puedan ser realmente llevados a una realidad, no solamente la teoría. Tengo que conocer la práctica, tengo que saber qué pasa con la logística, por qué no estoy en la medición,
¿Por qué tengo problemas desde el embarque? ¿Qué es un término de negociación? ¿Qué es un contrato internacional? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta si soy del departamento de compras? Cada artículo tiene y el por qué, cada una de sus líneas. Y su normativa. Entonces, vamos a aperturar ese diplomado porque también hay esa necesidad. Es necesidad de que podamos tomar esa mayor conciencia, esa profesionalización y podamos tener mayores espacios para seguir formando, para poder seguir participando en el desarrollo logístico. Qué bueno, no tiene una connotación como una maestría, pero un diplomado es también una afirmación de conocimientos y en la práctica, porque la globalización nos está dejando no se detiene. Rezagados. La globalización, el aumento de la tecnología, el comercio electrónico, todo siempre va en aumento. O sea, allá no se trata ahora de seguir escuchando quienes se oponen por oponerse y algunos bravos y nada más, pero no tienen ninguna alternativa en la mesa. Correcto. Alguna propuesta. Así es. O sea, esto es de todos, compromiso de todos. Así es, el compromiso de todos y es lo que nosotros llamamos, hagamos conciencia a todos. ¿Qué me compete? ¿De qué forma tengo que aportar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Tengo que invertir? ¿Tengo que hablar con el municipio? ¿Tengo que hacer una gestión con el gobierno? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi rol dentro del proceso? Nuestro rol lo estamos cumpliendo. Ingeniera Karen González y al grupo Torres y Torres, éxito en sus actividades. Gracias por venir a Radio Morelos.